Ya hay cualquier cantidad. Espera. El doctor Aguad. El doctor no entró todavía. Bueno, decime, Wi-Fi acá, ¿qué es? ¿Consortium 1? Sí, aquí es. ¿Eh? Necesito el doctor, no. Sí, Consortium. 1. Acá, Aguad. Al doctor ya lo tengo. Y dame la contraseña. El EXT Consortium. Fíjate, la red EXT Consortium 1. EX. T Consortium. Fíjate la red. Esa ya me metí. Ahora me pide la clave. Amenábar 3330. Voy metiendo gente igual. Al doctor ya lo metí. Consortium EXT. Sí. ¿5G o solo? Es igual. Bien, ahí entramos. ¿Ahora dónde tengo que ir, Johnny? ¿Tenés el link del Zoom? Yo lo tengo en el teléfono, ¿cómo lo paso acá? ¿Tenés WhatsApp web? Sí. O si no, usá el ID. Metete en Zoom y usá el ID. Lo que pasa es que de ahí va a ser más complicado. ¿De acá? Hacelo desde ahí. Va a ¿Lo ser hago de más acá? fácil. No vas a ver a todos. Hacelo desde Lo ahí. único que te pido es que si podés sacarme una foto, una Sí. cosa de pantalla, yo me meto con el que me mandaste vos, ¿no? Sí. Aviso, 2 personas se han unido a la reunión. Está hablando el doctor. Los micrófonos y los apagás vos. Aviso, Galaxy J7 Prime se ha unido a la reunión. Hola, doctor. Hola, ¿cómo está, Johnny? Hola a todos. Ahí están entrando gente, así que. Y está entrando Dani también. Ahí te admití. Dani, ¿cómo andás? Aviso, Tengo muchos en lista de espera, así que voy agregando y. Aviso, Marco Santos se ha unido a la reunión. Nosotros estamos acoplando. ¿Querés que me vaya ya? A continuación, la actividad actual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿se escuchan? Sí. Perfecto. Hola. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. No tengo volumen. A ver. Esperen que hay muchos en lista. Ahora. Perfecto. Okay.
Bueno, ¿ustedes me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. sí, se escucha. Ah, se escucha muy lejos. Se escucha muy lejos. Buenas tardes. Eh, Hola a todos. Esperemos un poquito porque está entrando mucha gente. ¿Me escuchan bien? sí, sí, a ver. A ver ahí. Bueno, creo que no se está escuchando. A ver, esperamos 2 minutos más y bueno, empezamos. Ahí está, perfecto. Ahí se está escuchando.
Bueno, ahí sigue entrando gente, pero bueno, me parece, por respeto a todos los que entraron temprano, vamos a ir agregándolos a medida que vayan entrando. Bueno, hola a todos, mi nombre es Jonathan Landesman. Empezamos un ciclo de charlas hace unas semanas, la primera fue la semana pasada, en el cual explicamos un poco el funcionamiento de una expensa, dudas con relación a eso, de los propietarios, los inquilinos, y la verdad que estuvo muy buena la charla. En este caso, bueno, formamos parte de un grupo, junto con el doctor Aguad, que acá lo tengo presente, y con Daniel Zampone, que bueno, ahora la idea es referirnos más a lo que es el tema inmobiliario, cómo se está viviendo hoy en día, oportunidades y la ley de alquileres. Esos dos ejes que los vamos a tratar tanto con Daniel como con el doctor. Vamos a dar después, el 17, una nueva charla que va a ser más interacción y un diálogo más con esto de la ley de alquileres, de opiniones y vamos a hacer como una especie más de debate el 17, que me parece que va a estar bueno y va a ser también enriquecedor para todos. Bueno, a ver, Dani, te dejo abierto para que te presentes y... Vale, perfecto, Johnny. Bueno, gracias, Johnny. Buenas tardes a todos. Les cuento un poquito. Mi nombre es Daniel Zampone. Yo soy martillero público, corredor inmobiliario, desde el año 1995. Tengo mi oficina en Vicente López, la Casa Central. Trabajo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. No solo con tema inmobiliario, sino todo lo que es desarrollo y construcción. También me dedico a asesorar medios de comunicación, a dar clases en la facultad, y tengo el orgullo y el honor de pertenecer al programa Reunión de Consorcio, en el cual compartimos con Jonathan Landesman y el doctor Eduardo Aguad, donde vamos hablando todos temas consorciales y temas inmobiliarios. Hoy la convocatoria de Johnny o de estas charlas es hablar un poquito de la actualidad del mercado inmobiliario y ley de alquileres. Particularmente yo voy a dar mi punto de vista en base a mis estadísticas, en base a mi experiencia. Voy a tocar algunos puntos de los que creo más importantes y después le pasaré la posta a Eduardo para que él pueda terminar la charla y dar su punto de vista sobre la ley de alquileres. Voy a empezar charlando un poquito, comentándoles la actualidad del mercado inmobiliario, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Particularmente yo lo que hago para leer al mercado, más allá de la experiencia, yo tengo desde mi oficina un observatorio inmobiliario y en la facultad con mis alumnos creamos otro observatorio inmobiliario. Con Jonathan también tenemos el placer de tener un observatorio inmobiliario, todo lo que es consorcios. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es formando estadísticas. El comportamiento del mercado inmobiliario, si uno lo va leyendo, lo va siguiendo, tiene un comportamiento. Muchas veces no termina siendo lógico, pero sí sigue siendo un camino. Por ejemplo, cuando hablamos de por qué el ladrillo está dolarizado, nos tenemos que ir a 1975, a raíz de la hiperinflación, que tuvimos el famoso Rodrigazo. Para fines de los 80 ya teníamos el 80% del mercado inmobiliario en dólares. Entonces ahí empezamos a entender un poquito el refugio del ladrillo. Si después tomamos el siglo pasado, mitad del siglo pasado en adelante, vemos por qué como refugio de valor el ladrillo empezó a ser algo muy buscado por los argentinos. Y hoy estamos en crisis, el mercado está en rojo, lo sigo recomendando totalmente. Hoy es momento, si alguien tiene un lote, le recomendaría construir. Y si hoy tienen un sobrante de pesos, le recomendaría meterse en un pozo, correcto, en cualquier pozo no. Miraría que esto va a ser una futura charla que haremos seguro con Jonathan y con Eduardo, de qué ver a la hora de invertir en un pozo. El título sería ¿Cómo invertir en un pozo sin caerme en él? Tendríamos que ver toda la parte legal, quién es la constructora, quién es el desarrollador, en qué zona está, qué tipo de unidad compraríamos,
y el perfil que quiere cada uno, si es para vivienda, para inversión, qué monto tiene. Por ejemplo, si hablamos de $20.000, $30.000, y en una de esas le sugiero una cochera en Pozo. Si hablamos 100.000 o un poquito más arriba de 100.000, le sugiero un monoambiente, 2 ambientes, apto profesional, cerca de una avenida. Esos son los pequeños tips que voy tirando, eso lo vamos a ir desarrollando más adelante en futuras charlas, de por qué, a pesar de la crisis, seguir invirtiendo en un Pozo. Hoy, como está el mercado, está en rojo. Uno de los caminos que yo veo como salida al mercado inmobiliario es la construcción. Coincido con las declaraciones de la ministra Bielsa, que dijo el otro día que la salida estaba por la construcción. Yo entiendo que va por ahí, por la cantidad de rubros. Yo siempre digo que es la industria inmobiliaria, y siempre sumo al verdulero y al carnicero, porque cuando se mueve una obra en un barrio o en un lugar, no solo trabajan los 35 más rubros que están en esa obra, sino trabaja el que hace la heladera, el que hace la cocina, el que hace las mesas, y los viernes los obreros se van a comer un rico asado, entonces trabaja también el panadero y el carnicero de la zona. Entonces, yo no solo lo veo como salida para la industria inmobiliaria, la construcción, sino veo que una salida económica muy interesante para todo lo que es nuestra sociedad. ¿De dónde venimos del mercado inmobiliario? Venimos en el 2019, si tomamos como referencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el peor año en lo que va de este siglo. Nosotros tomamos las estadísticas que se hicieron alrededor de 33.400 operaciones de compraventa aproximadamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo tomamos como todo el reflejo del país, vemos que resultó siendo el peor año en lo que va del siglo. Y ustedes me preguntarán por qué variables se dio para que suceda esto, y hubo 3 variables que el mercado los recibe muy mal. Punto 1, cuando se mueve el dólar. Cuando el dólar sube o baja, al mercado no es bien recibido, le genera estrés y es como que lo frisa. Al dólar yo tengo la teoría de dejarlo a 20, a 30 o 40, pero dejarlo así durante 10 años. Eso el mercado inmobiliario lo recibe bien. El otro impacto que tuvimos es que en el 2016 se habían activado los créditos UBA, tuvimos una pequeña reactivación en el mercado a raíz de los créditos porque estaban parados. Los créditos UBA en su momento yo los celebré porque era una idea que venía de Chile y en Chile había resultado. Nosotros teníamos una inflación del 27%, y nos dijeron que le iban a bajar a un 15%, los créditos UBA estaban atados a la inflación. Entonces yo consideraba que si respetaban esa evolución de la inflación, iba a ser positivo. ¿Qué pasó? La inflación no la pudieron controlar, superó más del 50%, y eso generó un caos en lo que es los créditos UBA, y por eso terminaron el año pasado, bien digo, prácticamente haciéndose 0 operaciones con crédito. Entonces tenemos 2 variables negativas. Se movió el dólar, no teníamos crédito, y después la última variable negativa y frutilla de la torta sería el cepo. El cepo en el mercado inmobiliario tampoco es bien recibido. Si nosotros revisamos un poquito hacia atrás cuál había sido el otro peor año del mercado inmobiliario, lo encontramos en el 2014, que fue post-cepo anterior, donde habíamos tenido alrededor de 33.700 operaciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso resultó que era muy malo. Bueno, el año pasado lo empeoró. Entonces nosotros veníamos de ese mercado. ¿Cómo empezó este año? Bueno, este año empezó un poquito peor que el año pasado. Si tomamos como referencia enero y febrero, que todavía no estábamos en pandemia, las operaciones habían bajado a comparación de enero y febrero del 2019 aproximadamente un 30%. Después, bueno, como todos sabemos, llegó la pandemia y esto empeoró mucho más todo. ¿Cómo estamos hoy? Estamos mal. Yo lo que recomendaría es, si alguien tiene dinero, construir. Si alguien tiene dinero, es buen momento de compra. Obviamente las propiedades sufrieron una modificación, rebajaron su precio. Es buen momento si me sobran pesos, porque hoy la imposibilidad de comprar una cantidad determinada de dólares, hoy el Pozo es un buen transformador de dólares, porque uno se pone integra un fideicomiso en pesos y eso se va transformando en el tiempo en dólares. Eso sería una buena opción y una buena salida. ¿Qué se están haciendo hoy? ¿Qué operaciones se están haciendo hoy? Las que llamo de registro civil. ¿Cuáles son?
si alguien se separó, si alguien se le agrandó la familia, si alguien murió un familiar y tiene una sucesión. Bueno, ese tipo de operaciones, crisis, no crisis, se siguen haciendo. La expectativa, si ustedes me permiten, tengo una leve esperanza de que en algún momento le encuentren la vuelta a los créditos, porque para mí, y ahora me voy a meter en ley de alquileres, la salida correcta para los inquilinos no es la ley de alquileres. La salida correcta para los inquilinos es darle una buena proyección con salario, con un trabajo que quede estable y con créditos blandos, donde el inquilino pueda acceder. Entonces yo creo como salida o una avenida que los saque realmente hacia el éxito o hacia donde tienen que ir los inquilinos serían los créditos, no la ley de alquileres. Ahora, tocando un poquito ley de alquileres, el antecedente más próximo que tenemos es la mal llamada ley de alquileres en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la número 5859. En ese momento me habían preguntado, agosto del 2016. Fue una nota en América con el periodista Eduardo Feynman. Él me preguntaba qué opinaba. Yo lo que veía que iba a reprimir al mercado. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos desde mi oficina y desde la facultad? El tema de revisar o seguir con el observatorio inmobiliario el comportamiento del mercado a raíz de esas leyes. ¿Qué nos pasó? Nosotros tomamos como referencia los 3 buscadores hoy por excelencia que tenemos a la hora de buscar un inmueble. Tomamos 3 barrios, monoambiente, 2 ambientes, cantidad de inmuebles en alquiler en toda Ciudad de Buenos Aires, más 3 barrios. Y eso mismo lo hicimos en Provincia de Buenos Aires. Bueno, después de la sancionada la ley 5859, donde decíamos que no iba a resultar, no iba a ser favorable, bueno, ¿cómo resultaron los números? Por desgracia, nos dieron la razón, resultó que tenían en capital un 15% menos de producto, cuando en provincia esto fue 45 días después de sancionada la ley. Teníamos 15% menos de producto en oferta, cuando en provincia teníamos un 3% más de producto. En provincia subió un 27% y cuando en capital subió un 38%. Entonces vemos que al tener menos producto, sube el valor de los departamentos. Bueno, ¿qué hicimos con la ley? Con esta nueva ley de alquileres que se sancionó, hicimos un trabajo muy parecido, donde buscamos los 3 buscadores de referencia, monoambiente, 2 ambientes, 3 barrios y aparte todo Ciudad de Buenos Aires, donde fuimos monitoreando qué pasaba antes de la ley y después de la ley. Yo lo que les puedo decir es lo que fui sintiendo en la calle con mis clientes. Antes de sancionarse la ley, ya los propietarios empezaron a venir a la oficina, a consultarme, a ver para dónde proyectábamos, para dónde íbamos y cómo iba viendo el movimiento del mercado a raíz de la ley. Y vuelvo a lo anterior. Cuando a un inversor no le das claridad, no le das contención y no le das proyección, ese inversor se termina retirando del mercado, que por desgracia fue lo que terminó pasando. A nosotros, sancionada la ley de alquileres, lo que nos dio es que hay un 25% menos de producto en el mercado. Entonces, ¿qué terminó pasando con esta ley? Al inquilino, vos tenés un 25% menos de producto para elegir. Y el aumento, se venían haciendo ajustes semestrales de un 18%, eso daba aproximadamente un 38, un 39, un 40% anual. Hoy las actualizaciones se están haciendo por arriba del 40%. Entonces, si lo evaluamos con precio y cantidad de productos, lo que resultó de esta ley de alquileres no es positiva ni para los 3 actores que considero que están, que es el inquilino, el propietario y los que trabajamos en la industria inmobiliaria. Dani, Sí, Johnny. te hago un parate para 2 situaciones, primero, que nombraste, que me parece interesante recalcarlas, me parece. Uno es esto de que hay oportunidades en las crisis, ¿no? Esto de los pozos, que igual, como decías vos, hay que saber qué pozo meterse, ¿no? Porque es complejo. Y esto de dolarizar en pesos, metiéndose en un pozo, también es interesante, porque es a CAC, digamos, y siempre es un poco menos de la inflación, ¿no, Dani? Contá si querés, Johnny, como arquitecto que sos, contarle a la gente qué es el CAC, en fácil, para que lo entienda. No, es el índice de la construcción. Es siempre por debajo de la inflación, por lo general da siempre por debajo de la inflación.
Es un ajuste, perdóname, Johnny, que meto un bocadillo. Contémosle a la gente que es uno de los ajustes más justos que hay para las partes, el CAC. Entonces los pozos, por lo general, los fideicomisos en pozos se actualizan en CAC. Sí, y lo interesante de todo esto que estás nombrando es que siempre nombramos la misma palabra, me parece, Dani. Inflación, estabilidad, ¿viste? Siempre nombramos lo mismo en todos los programas, en todo lo que hablamos, y seguramente el doctor también va a hablar de cuando hable del tema. Siempre nombramos lo mismo. Inflación, Mirá, Johnny, y confianza. Permitime, si querés un título, yo le diría maldita inflación, porque esto no es potestad de este gobierno, sino si vamos 10 gobiernos para atrás mínimo, nadie solucionó el tema de la inflación. Y yo lo que hago, Johnny, déjame contarle a la gente, aparte de tener el observatorio en la facultad, tener el observatorio con vos y en mi oficina, yo tengo colegas en distintas partes del mundo. Entonces, yo lo chequeaba con un colega que tengo en Suecia, en Canadá, y hay otro que tengo en Australia. Entonces, la vez pasada, un periodista de Telefe me decía, pero bueno, vos te vas al primer mundo y nos comparás con ellos. Entonces, ¿qué hice? Tengo un colega en Uruguay, en Montevideo, y otro colega en Bogotá, Colombia. Bueno, cuando salió el DNU acá, cuando empezó la pandemia, ¿te acordás, Johnny, que estiraban por 6 meses, que no se podían rescindir contrato, y si uno no podía pagar el aumento, no lo pagaba? Cuando yo charlé con mis colegas de Uruguay y de Colombia, y después charlé por la ley de alquileres también, a ver qué pasaba, cuál era el problema que tenían ellos, los dos me contestaron lo mismo, no tienen problema de inflación. Colombia había tenido entre un 4 y un 5. Entonces, esta colega de Colombia me dice, mira, a nosotros no se nos mueve mucho el tema del aumento porque no hay una gran inflación. Tomá como referencia, Johnny, y le cuento a toda la gente que si vos tomás como referencia Chile, Bolivia y Brasil, inflación del 2019 no llegan al 10%, cuando nosotros superamos el 50%. Y te agrego algo más, te levanto un poco más la vara. La vez pasada con un periodista, había sido de TN, si no me equivoco, él me decía, los brasileros son más nacionalistas que nosotros. Yo le preguntaba por qué, y él me decía porque los brasileros pensaban en reales y nosotros en dólares. Entonces le di un ejemplo muy gráfico. A mí me gusta contestar con números y con estadísticas, que eso es irrefutable. Yo le decía, tomemos como referencia el primer cuatrimestre del 2018. La inflación de Argentina había sido 9,2 cuando la de Brasil 0,92. Tomé ese cuatrimestre porque es muy emblemático. 9,2 Argentina, 0,92 Brasil. Entonces yo le contesté a este periodista, le digo, dame la inflación de Brasil y vas a ver cómo empezamos a pensar en pesos y los brasileros empiezan a pensar en dólares. Porque acá el problema, Johnny, muy bien lo dijiste vos, el título sería maldita inflación. Por eso el ladrillo hace naturalmente lo que hace cualquier persona común. Si yo te regalo hoy 10.000 pesos, Johnny, y te digo que por 3 meses no lo podés usar, vos naturalmente lo que vas a hacer es comprar dólares para refugiarte. ¿Por qué? Porque si hoy comprás 10 plantas de lechuga, dentro de 3 meses, si vos guardaste en pesos, no vas a comprar 10 plantas de lechuga. Te aseguro que vas a comprar mucho menos. Entonces vos naturalmente lo que vas a hacer es comprar dólares. Bueno, eso es lo que hizo el ladrillo desde el año 75 para acá. Si quieren, les recomiendo a todos, hay una muy buena bibliografía que se llama Pensar en Verde, que te cuenta cómo fue la evolución y por qué el ladrillo se fue refugiando en el dólar. Johnny, perdón que te interrumpí, seguí. No, perfecto. Estos 3 puntos son interesantes. La estabilidad, la inflación y que hay una alternativa de pozo. Y esto que decimos siempre, Dani, que creo que es interesante, que se está generando ahora, es la desesperación por vender también, ¿no? Por eso baja la cantidad de valor del inmueble, digamos. Sí, Johnny, permitime contarle algo a la gente, porque así le voy a dar paso a Edu. La idea sería el 17, nosotros volver a exponer. Los que tengan dudas, más allá que tienen el mail del programa, mi mail personal es danielsampone@gmail.com. Cualquier duda me las van transmitiendo ahí. Nosotros el 17, cuando volvemos a exponer, les vamos a canalizar las dudas que hayan quedado hoy, o si no, vía mail se la voy contestando. Johnny, para redondear lo de los pozos, que también va a ser una linda charla para que demos los 3, es cualquier pozo no, sí lo recomiendo, porque si tenés un sobrante en pesos, se te complica comprar dólares, pero al ponerla en el pozo, acordate que terminada la obra y cuando vendés el departamento, eso se vende en dólares. Y también
uno puede salir antes que termine la obra, o sea, puede hacer una cesión de derecho y puede venderlo ese pozo. Para terminar y darle el paso a Eduardo, les comento los pequeños puntos que consideré que eran más importantes en la ley de alquileres. Punto 1, el tema que a la persona de a pie, al inquilino y al propietario, ¿qué le cambió? Punto 1, el tema del plazo. Antes el plazo mínimo era de 2 años y ahora el plazo mínimo es de 3 años. Ustedes me preguntan, ¿eso antes se podía hacer? Sí, eso antes era un uso y costumbre que si alguien pactaba 3 años se podía hacer. Bueno, hoy está reglamentado. ¿Qué fue otra cosa que cambió? El tema del depósito. Hoy se deja 1 mes de depósito al valor del primer mes de contrato y el propietario le termina devolviendo al inquilino al último mes de contrato. Eso antiguamente, ¿cómo se solucionaba el uso y costumbre? Yo siempre sugería dejar el depósito en dólares. Entonces vos dejabas dólares y te devolvían dólares. Después el punto 3. Hoy el tema de ¿cómo era antes el tema de la actualización? Se hacía semestralmente. Hoy se va a hacer con un índice anual que va a dar el Banco Central, que va a salir producto de una cuenta y una división del salario y la inflación. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué les pasó a los inquilinos? Bueno, van a notar que ese índice le va a resultar más alto del que veníamos hasta ahora. Eso se va a hacer, el Banco Central lo va a publicar una vez por año y eso se va a actualizar en los contratos del segundo año en adelante. Después el punto 3, el tema de las garantías. Antes, a ver, yo lo que sugiero y para dónde vamos, y voy chequeando en otras partes del mundo, a dónde vamos a terminar y para dónde vamos, seguro de caución. Cualquier seguro de caución, no. Sí, lo que recomiendo, como toda empresa, tengan cuidado con quienes lo hacen. Si la empresa es seria, yo lo recomiendo porque termina resultando. ¿Antes aceptaban seguros de caución? Sí. Ahora le dan algunas alternativas que después termina eligiendo el propietario, como puede ser una vivienda, un seguro bancario, un seguro de caución o un recibo de sueldo del inquilino. Yo lo que más voy recomendando y veo que va al mercado para los seguros de caución. Después, por último, para terminar, hoy los contratos de alquiler tienen que pasar por la FIP, pero antiguamente uno cuando hacía su declaración jurada tenía que pasar eso por la FIP. Y después, bueno, a ver algún otro punto que se me está quedando en el tintero, pero no quiero robarle más tiempo a Eduardo. Para el tema de las expensas, ahora lo va a contar el doctor. Johnny, perfecto, expensas y Abel, es un buen punto para aclarar, gracias Johnny. El expensas antiguamente, ¿cómo se hacía? Las comunes para el locatario y las expensas extraordinarias para el propietario. Hoy eso lo pone la ley, lo estipula que ya se tiene que hacer así. ¿Antiguamente se hacía? Sí, se hacía. Y hoy otra cosa que marca es el ABL, y si estás en capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es renta, y si estás en provincia es ARBA, el ABL para el locatario, y el ARBA o renta, según donde estés, es para el propietario. Resumiendo todo esto, veo que va a mejorar el mercado de la ley de alquileres, el mercado inmobiliario, no. Y de hecho ya las estadísticas me están dando que hay un 25% menos de producto y con un aumento más grande del que veníamos. Así que, ¿benefició esto al inquilino? No. A los propietarios les generó incertidumbre. Como decíamos antes, cuando se genera incertidumbre, van a buscar otros mercados. ¿Y qué pasa a los que estamos en la industria inmobiliaria? Al haber menos operaciones, menos transacciones, no, esto no nos beneficia. Esas son algunas de las pequeñas cosas, pequeños cambios que antes se hacían en el uso y costumbre normal, se hacían. Pero bueno, hoy se reglamentaron. Gracias. Johnny, ¿querés preguntarme algo más? Si te parece, pasamos al doctor, que se meta en la ley y después hacemos como una síntesis. Perfecto, dale, cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Hola Johnny, hola Dani, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por esta invitación a charlar con todos sobre el tema de la ley de alquileres. Queda poco por decir, pero bueno, mi intención es contar un poquito la realidad, tal como la estoy viendo yo, valga la comicidad, ¿no?, de la frase. Pero la realidad es una. Los legisladores, cuando
redactaban esta ley lo hacían seguramente pensando en que iban a beneficiar a lo que ellos llaman la parte más débil del contrato, que son los inquilinos, los locatarios. Se les advirtió, yo le advertí en forma personal, y también me acuerdo desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Quiero aclararte que en el flyer de presentación de esta charla se me presenta como presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es así, yo soy el presidente, pero quiero aclarar que no estoy hablando en este caso en nombre del colegio, no estoy representando al colegio, sino que estoy en forma particular como abogado simplemente, interesado por las cuestiones de propiedad horizontal, entre las que se encuentran los alquileres. Entonces decía que les advertimos a los legisladores, esto no los va a beneficiar a los inquilinos, al contrario, los va a perjudicar. Es lo mismo que hicieron con una ley muy, muy reciente, que es la del teletrabajo. Se pensó para beneficiar a los trabajadores y realmente los perjudica esa ley, tal como está redactada, tal como está pensada. Pero bueno, es costumbre de los legisladores legislar para figurar más que para hacer el bien. Y esto no es de todos los legisladores, es de algunos malos legisladores, lamentablemente. ¿Qué trae como consecuencia este tema de la ley de alquileres? Consecuencia nociva o consecuencia perjudicial para los inquilinos es el aumento que hubo en el precio de los alquileres. Apenas se empezó a hablar de la ley. Entre un 20 y un 30% aumentaron los alquileres. Quiere decir que una parejita que pensaba alquilar un departamento de un ambiente antes de que se empezara a hablar de la ley en 10.000 pesos, después de que se empezó a hablar de la ley, se trató, se votó, se promulgó, se puso en vigencia, lo tiene que pagar de arranque 13, 14 o 15.000 pesos. Y esto es porque el propietario se previene de toda esta cuestión que puede traer aparejado la aplicación de la ley de alquileres. Hacía referencia, Dani, al tema de la actualización del precio, y claro, la actualización del precio antes no era un problema porque se pactaba con anterioridad a que empezara a regir el contrato. Se sabía perfectamente cuánto se iba a pagar durante cada mes de los 24 meses del contrato de alquiler. Hoy no se sabe. Hoy se sabe cuánto se va a pagar los primeros 12 meses, pero no se sabe cuánto se va a pagar los segundos 12 meses. Esto hace que el propietario se prevenga y elija un arranque del contrato muy superior al valor que debiera tener ese inmueble en una época en donde el Estado no se había metido en la relación entre los inquilinos y los propietarios. El mercado de alquileres está conformado por inversores muy sensibles, porque muchas veces son inversores que apuestan a que van a defender su capital con el aumento del valor de los departamentos, porque si hablamos del dinero que les va a dar el departamento en valor de alquiler mensualmente contra lo que tiene que invertir en un departamento, estamos que en un departamento de $200.000, que son 20 millones de pesos, a lo mejor el inversor puede estar cobrando 40.000 pesos por mes de alquiler. Mientras que si
Si hablamos de una inversión a plazo fijo, esos 40.000 pesos se transforman prácticamente en 500.000 pesos. Evidentemente la diferencia es muchísima y por eso se apuesta a defender el capital y a ampliar el capital con el aumento del valor de venta de los inmuebles. El otro nivel de gente propietaria es el jubilado o jubilada o trabajador que pudo comprarse un departamento ahorrando, o el que recibió un retiro voluntario y dijo me compro un par de departamentitos para ayudarme cuando cobre la jubilación. Y hoy en día se ve dudando de alquilar esos departamentos porque no sabe qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, el mercado se ve restringido en cuanto a la cantidad de departamentos. Se ve restringido. Y esto lleva el precio para arriba, cosa que perjudica a quienes los legisladores quisieron beneficiar, que son el grupo de inquilinos pseudo representados por un señor que tiene un puesto público, o sea que el sueldo de ese señor que trabaja en la Defensoría del Pueblo y dice ser líder de los inquilinos, pero que nada que ver con eso, es un simple maleducado que dice defender a los inquilinos, pero en realidad defiende su posición política, defiende su puesto y olvida las necesidades reales de los inquilinos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país. Se hace muy difícil para los inquilinos hacer frente a los costos que hoy tienen los inmuebles y a las expensas, porque tienen que pagar las expensas habituales, las expensas que son de un gasto repetido todos los meses, o aunque no sea todos los meses, habitual, como por ejemplo la reparación de una cañería. Mucha gente dice, ¿me corresponde como inquilino pagar la reparación del séptimo B que se estropeó por una cañería del consorcio? Y sí, le corresponde, porque eso es un gasto habitual, es una expensa ordinaria, es gasto habitual del edificio, entonces le corresponde. Y estas expensas hoy en día se están yendo muy arriba, y si hablamos de la época del aislamiento social, desde que comenzó hasta la fecha, se está yendo más arriba todavía, porque no nos olvidemos que hay mucha gente que no está recibiendo un peso en su bolsillo, salvo la ayuda, si la recibe, que le da el gobierno, o la ayuda social, si es que la recibe de alguna manera, y no recibe dinero de su trabajo genuino. Entonces, ¿qué es lo primero que dice la gente? Y dejo de pagar las expensas, que es lo que no corro riesgo de que me corten si lo dejo de pagar. ¿Y esto qué hace? Me consultaban el otro día. Doctor, dice, hay una ley donde dice que lo que no pagan los morosos lo tenemos que pagar los que pagamos puntualmente. Y yo digo, no hay una ley que diga eso. Pero la realidad es que un edificio que gasta 100 pesos repartidos entre 20 y hay 10 que no pagan, los 10 que pagan van a tener que cubrir los 100 pesos que el consorcio usó como gasto del mes anterior, porque de algún lado tiene que salir ese gasto. Entonces lo tienen que cubrir los que pagan puntualmente. Esta es la realidad del día de hoy en cuanto
a las locaciones, sea de departamentos, sea de PH, sea de casas, está todo muy, pero muy arriba. Y esta modificación del Código Civil y Comercial de la Nación trajo inseguridad en ambas partes. Inseguridad en ambas partes. Doctor. Por el lado de los propietarios y por el lado de los inquilinos. Sí, Dani, Johnny, ¿qué me querías decir? Doctor, sí, apuntando a esto de las expensas que usted dice que es 100% así, lo veo en el día a día, hay un 60% de morosidad en las expensas. Es muy difícil cuando un consorcio el 50% del edificio no paga, tiene que afrontar gastos y de alguna manera tiene que salir la plata. Entonces, los que pagan son los que tienen que afrontar ese gasto hasta que los que no pagan de alguna manera terminen de pagar, eso es cierto. Ahora, metiéndonos esto de la ley de alquileres, ¿lo ve viable? Hay mucha confusión con lo de las expensas ordinarias, extraordinarias, los propietarios se pelean con los inquilinos, está habiendo mucho malestar entre propietarios e inquilinos porque dice que tiene que pagar cierta cosa, que no tiene que pagar cierta cosa. ¿Cómo lo ve a nivel viabilidad la ley de alquileres con relación a eso? Porque todos sabemos, a ver, para que todos lo sepan, lo que dijo el doctor es 100% verdad. Esto es un tema más que nada político de unas personas que se creen que representan a los inquilinos. Lo digo yo y va consta mío, ¿eh? El padre está en el gobierno, yo no le tengo miedo, a mí me importa, lo digo siempre en el programa, el padre está en el gobierno, él tiene un puesto político y es un tema político en lo cual nos afecta a todo y ahora afecta a nivel país. Entonces, le pregunto la viabilidad, porque la viabilidad de una expensa extraordinaria, ordinaria, que el inquilino, que el propietario no tiene que pagar esto y tiene que pagar lo otro. ¿Qué opina usted, doctor? Mira, Johnny, yo siempre, cada vez que me toca hablar para mucha gente y en las consultas que me llegan al estudio y demás, digo siempre, a ver, tenemos que tener en cuenta algo que se llama la tolerancia, tolerancia de unos con otros. Entonces, tenemos que saber que como propietarios tenemos que tolerar y admitir la posición de los inquilinos y viceversa. Entonces, creo que la charla, la conversación entre unos y otros es la que va a traer claridad y la que va a echar claridad a la letra fría de un contrato de alquiler redactado por un abogado, redactado por un corredor inmobiliario, redactado por un particular. Creo que los inquilinos y los propietarios ante una duda, lo primero que tienen que hacer es sentarse a conversar. A ver, ¿este gasto es habitual en el edificio? ¿O es un gasto que se hace una vez cada tantos años, como por ejemplo una indemnización por echar a un encargado? Entonces, entre los dos se van a dar cuenta, revisando las liquidaciones anteriores, ¿cuándo hubo un gasto igual en ese mismo edificio? ¿Hace 2 meses? ¿Hace 3 meses? Bueno, indicaría que puede ser habitual. Si hace 4 años, 5 años, es un gasto que no es habitual, es un gasto eventual y seguramente es un gasto que mejora el valor de venta del departamento, de las unidades. Si esto sucede, no cabe ninguna duda, una expensa que aumenta el valor de venta de las unidades en un edificio, no cabe ninguna duda que esa expensa le tiene que hacer cargo el propietario. Si es una expensa que sirve para que el edificio siga caminando, como por ejemplo pagar la electricidad que gasta, o pagar la reparación de un caño, o pagar la reparación de un parquet,
o la impermeabilización de una terraza, y bueno, eso lo tiene que pagar el inquilino. Me dirán, ¿pero por qué? Si la impermeabilización de una terraza es un gasto caro. Sí, está bien, pero te tocó estando vos viviendo en el edificio, justo en esta época que está tu contrato en marcha. Y esto es un gasto de mantenimiento del edificio. No le está dando más valor de venta a los departamentos. Además es un gasto que el administrador está obligado a hacer, porque el administrador tiene la obligación de mantener el edificio en perfecto estado de conservación. Otra cosa que trae mucho conflicto y que es bueno que lo charlen entre inquilinos y propietarios es el tema de las reparaciones de las unidades, que la ley dice que el inquilino tiene que notificar al propietario del problema que está teniendo en el departamento, y el propietario tiene la obligación de reparar. Si a las 24 horas de la notificación no reparó, podrá reparar el inquilino y descontar ese dinero después del valor del alquiler. El tema que trae el problema es qué es urgente y qué no es urgente. Para muchos es urgente el tema de quedarse, por ejemplo, sin el funcionamiento del calefón o del termotanque. Para otros, no sé, es urgente el tema de quedarse sin el servicio de, no sé, de cablevisión. Entonces, evidentemente algo está mal en la interpretación de la palabra urgente. Por eso, cuando no hay acuerdo, yo diría, siéntense a charlar. Y si no llegan a un acuerdo, y bueno, tendrán la vía que también la misma ley que modifica el Código Civil y Comercial prevé, que es la de mediación económica que hay ahora, una mediación de tipo social que prevé la ley. Entonces, hay formas de solucionarlo sin llegar hasta el paso último, que es la justicia, ¿no? Y esto va en contra de los intereses míos mismos como abogado, pero no es una cuestión de decir voy a hacer negocio con esto. Un buen abogado tiene que asesorar y tiene que decirle al cliente qué es lo que más le conviene, pensando inclusive en el bolsillo del cliente. No hacerlo gastar por gastar. Y por suerte hay muchos muy buenos abogados que trabajan de esa manera. Por eso siempre la sugerencia, cuando no se encuentra una solución entre las partes, primero eso, siempre entre las partes. Cuando no se llega a eso, entonces ahí sí se adecua o se sugiere una consulta con el abogado de confianza de cada una de las partes. Y bueno, se arreglarán entre los dos abogados que ojalá fueran, y los hay, que sean los dos buenos, ¿no? Como para que cada uno defienda los intereses de su cliente sin perder de vista los intereses de la otra parte, que forma parte de la sociedad. Somos muy individualistas los argentinos. Pensamos cada uno en nuestro bolsillo y no pensamos en el bolsillo de los demás. Los de las cocheras quieren que los de los departamentos paguen los gastos de las cocheras. Los de los departamentos quieren que las cocheras paguen los gastos de los departamentos. Cuidado si el vigilador del departamento cuida a las cocheras porque las cocheras no le pagan el sueldo al vigilador. Bueno, todas estas cosas influyen en un costo de expensa, en una liquidación de expensas. Parecen pavadas, pero influyen. ¿Y qué pasa con esto? Las paga
locatario. Las paga quien es, dicen, la parte más débil en el contrato. Y yo digo dicen que es la parte más débil, pero no es así en realidad, a mi juicio. Porque si nosotros nos fijamos el dinero que se invierte en un contrato de locación, vemos que el locador está invirtiendo $100.000, $150.000, y el inquilino está invirtiendo, si ese departamento de 100.000 o de $150.000 tiene un alquiler de 40.000 pesos mensuales, está invirtiendo 120.000 pesos y el propietario $120.000. Entonces, ¿cuál es la parte más débil? La que arriesga más. Sí, igual yo creo que acá, a ver, pusieron partes débiles y partes fuertes y son todas partes. Son todas partes que se involucran en el medio de un contrato entre privados, me parece, ¿no? Sí, evidentemente. Pero cada uno sabe quién es fuerte y quién es débil de acuerdo a la plata que pone en el contrato, de acuerdo a lo que tiene en riesgo en el contrato, ¿eh? Yo como inquilino tengo de riesgo 120.000 pesos. Yo como propietario tengo de riesgo $120.000 que a lo mejor el inquilino me deja de pagar y lamentablemente, porque esto es lo que tendrían que haber hecho los legisladores, lamentablemente tengo un juicio de desalojo que me va a durar 2 o 3 años y me voy a quedar sin esos $120.000 durante 3 años. Qué distinto hubiera sido todo si en lugar de gastar las energías que gastaron los señores legisladores en hacer esta ley que no beneficia a los inquilinos, qué distinto hubiera sido todo si hubieran pensado en decir, vamos a modificar el código de procedimiento y vamos a hacer un proceso rápido para que cuando hay un motivo para desalojar a una persona de un departamento, el dueño del departamento pueda hacerse con el departamento en un plazo de, no sé, 3 meses. Qué distinto hubiera sido todo. ¿Por qué? Porque ni siquiera el dueño del departamento, ni siquiera en muchos casos, ni siquiera le pediría garantía al inquilino. Así que mirá hasta dónde llegamos, Johnny, con este tema, ¿no? Sí, es lo que nombrábamos siempre del desalojo express. Lo venimos nombrando hace varios años, con usted, con Dani. Hace mucho tiempo que hablamos de lo que vos llamás desalojo express. Creo que el gran problema de todo es lo que empezamos diciendo al principio. Las bases, en todos los ámbitos, estamos hablando ahora de la ley de alquileres, del inmobiliario, pero en todos los ámbitos en este país las bases no son sólidas como para poder ni siquiera pensar el problema de base y no ir poniendo parches o ir cubriendo ciertas situaciones. Rescato esto de que a ver, esto fue de que el gobierno se meta entre privados. Me parece que eso nunca tuvo un resultado positivo en todas las experiencias que tenemos. Y de hecho en Capital ya tenían la muestra, porque la mal llamada ley de alquileres en Capital, que tampoco era una ley de alquileres, sino que Dani regulaba los honorarios, nada más, un par de cosas, pero no era una ley de alquileres, que ahora vamos a ver qué proceso tiene en los próximos tiempos, ¿no? Dani. Así es. Sí, Johnny, es un poquito lo que hablábamos antes y mirá, lo que tocaste recién se lo quería remarcar a Edu. Me acuerdo en un programa, no sé si fue 2017, 2018, Edu lo dijo que él y su agrupación habían presentado un proyecto para el tema del desalojo, como vos lo llamás, Johnny, desalojo express, y me parecía una medida que hubiera sido fantástica. La verdad que ojalá lo hubieran escuchado a Edu, porque hubiera sido una buena solución esa. Ahora, siguiendo en la línea esta que estamos hablando, y que la verdad que no nos pusimos de acuerdo porque dijimos vamos a dar una charla para informar y demás, al principio hablamos de estabilidad y no hablamos de inflación. Y ahora nos están planteando un contrato abierto, que el inquilino tiene que pagar un contrato abierto. Explícame cómo en este país, sin estabilidad y con una inflación que no sabemos cómo va a ir, un inquilino puede alquilar con un contrato abierto que no sabe cuánto va a pagar el año que viene.
la realidad es que si vamos a alquilar un departamento para tener un contrato abierto y no saber qué inflación tiene y RIP, porque es la mezcla entre los dos, el año que viene, y me están diciendo que tengo que alquilar por 3 años, me parece que es toda una cosa que no sé. Antes Dani te dijo, te voy a levantar más la vara, y ahora te lo digo yo, te voy a levantar más la vara con una mayor inquietud. Se están celebrando contratos de alquiler que es perfectamente posible y están dentro de la ley y todo lo más bien, con el precio en dólares, en dólares, que se pagan al valor del dólar del día anterior al vencimiento de cada plazo locativo, pero en dólares. Esto trae todavía mayor incertidumbre en el bolsillo y en la mente y en la tranquilidad y en la felicidad de las familias que tienen que alquilar un departamento para vivir, Johnny. Sí. Y voy más allá, ¿no? A Dani, primero, bueno, hay muchísimas consultas, después el 17 haremos, el 17 me gustaría que sea también un debate entre todos, que podamos organizadamente ver cómo podemos hacerlo, que estaría piola para las ideas, pues yo creo que soy una persona que cuanto más ideas está bueno poner y después recibir. Dani, tema de honorarios en provincia y el tema que es lo que más se están preguntando, y el tema de ¿cómo se dice? Bueno, honorarios en provincia, y locales, comerciales. Mira, Johnny, el tema de los honorarios, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó igual. Eso no sé si en algún lugar, en algún momento lo darán de baja o cambiará, pero hoy lo que te dice la ley, que a los que somos corredores podemos cobrar el 4,15 solo al propietario. En provincia, o la ley esta que es nacional, lo que te dice es que vos le podés cobrar a cualquiera de las partes o a las dos partes. Yo lo que entiendo que también eso tiene que ser una libre pactación y tus clientes son los dos. Es el inquilino y el propietario, porque a los dos les prestás servicio. Bueno, hoy que dice a raíz de esta mal llamada ley de alquileres en Ciudad de Buenos Aires, la 5859, no nos permite cobrarla al inquilino y nos permite cobrarla al propietario el 4,15. Lo otro que decías vos con el tema de actualizaciones, recordemos que esto es para todo lo que es vivienda. Lo único que llevó a los contratos comerciales es el plazo, los 3 años. Vos alquilabas un local y se podía hacer como mínimo de 2 años. Bueno, ahora se llevó a 3 años. Lo que te deja de libre pactación el comercial es el tema de la actualización. Eso sí quedó distinto a lo que es vivienda, que te lo enmarcaron en el tema de la ley, ¿no? Dani, para ir terminando, doctor, también, me gustaría, viste que nosotros en el programa hicimos como una especie de jueguito, que vos medio lo nombraste, pero para que se entienda bien por qué las conclusiones que sacamos después de estudiarlo tanto, ¿no? La ley. Yo te propongo, decime algún punto y vemos cómo era antes, porque la realidad es que, digo, para ir redondeando, para que se sepa que el fondo no era tan complejo si entre dos privados arreglaban eso, digamos. Mirá, Johnny, para contestarte eso es muy fácil. Yo enumeré 5 o 6 puntos, de los cuales antiguamente, si vos eras inquilino y Eduardo propietario, ustedes lo podían pactar. Y en el uso y costumbre se hacía, y uno veía, a ver, Eduardo lo que me pedía a mí como intermediario, que vea cómo eras vos como inquilino, que como se dice en la jerga, que te peine un poco, que veas que eras una persona de bien, que le ibas a cuidar el inmueble, y se podía pactar los 3 años, se podían pactar, por ejemplo, el tema de lo que dejás de depósito. Hoy la ley te dice que dejás un mes de depósito, que es el primer mes de contrato, y el propietario devuelve al mes 36, como pagás en el mes 36. Pero yo siempre lo que recomendaba en los contratos de alquiler, que sea justo, vos dejabas dólares y retirabas dólares. En una vez le dejabas $1.000 y Eduardo te devolvía $1.000. Me parecía
yo lo que buscaba es algo justo para las dos partes, no perjudicar a una o la otra. Y como siempre decimos en el programa, Johnny, esto es un matrimonio de 2 años, ahora es un matrimonio de 3, donde se tienen que llevar bien. Y bien decía Edu, siempre nosotros la línea que bajamos es café de por medio, que traten de mediar, traten de charlar. Y ahí la mayoría de los inquilinos son fantásticos, son esto como los aviones, ¿viste? Hace más ruido el que se cae y no el que aterriza bien. Y a veces te pasa que la mayoría de los inquilinos son buenos, pero tenés uno que te rompió el departamento o que no pagó y hace un ruido importante y a los propietarios los asusta esto. Todas las modificaciones que se generaron en la ley antes se podían hacer. ¿Para dónde vamos con los seguros? Yo antes te decía que yo veo a sociedades un poco más desarrolladas que nosotros en este tema, seguro de caución. Bueno, esto se venía usando, porque antiguamente nosotros estilábamos que buscabas un familiar que tenga un inmueble cercano a donde o de la zona de donde esta persona alquilaba. Bueno, hoy los seguros de caución funcionan, como siempre digo, hay que ver cuáles también, porque como todo hay muchas empresas, no todas funcionan bien, pero hay algunas empresas que funcionan muy bien, entonces los recomiendo, vamos para ese lado. Bueno, esto la ley te lo ampara ahora. Bueno, antes se hacía, antes también se hacía. Entonces, todos los puntos que podemos deshilachar, Johnny, antes el punto de la FIP, que hay que pasar el contrato por la FIP. Bueno, vos cuando declarabas, hacías tu declaración, jurabas, también pasabas por la FIP. O sea, no es que antes no pasabas y ahora tenés que pasar. Todos los puntos antes se charlaban, eran de libre, esto que vos decís de la libre pactación. Yo cuando hablo con mi amigo uruguayo o con esta chica colombiana que está en Bogotá, allá los contratos mínimos son de 1 año y en Uruguay es libre pactación. Entonces yo estoy a favor de eso, porque, por ejemplo, he tenido casos donde algunos te decían el inquilino y el propietario, te digo, no, mira, yo voy a alquilar por 2 años. ¿Qué hacemos? Bueno, tenés que empezar a buscar un montón de vericuetos legales, pero ¿por qué no lo dejás de libre pactación donde las dos partes puedan establecer el tiempo? Entonces, si vamos a eso, Johnny, yo no vi que haya cambiado mucho, lo que sí hizo atemorizar más el mercado de lo que estamos y esto lo reprimió. Perfecto. Bueno, primero quería agradecerles. La semana que viene, nosotros estamos haciendo un ciclo de charlas, la semana que viene vamos a tener con Daniel Vázquez, que es un experto en seguridad, todo lo que es seguridad en propiedad horizontal, protocolos de seguridad, que hay muchas entraderas a departamentos, con esto está subiendo la inseguridad. Entonces, el lunes que viene, a las 18 vamos a estar dando una charla con él. Y el 17 la idea es retomar esto, pero una cosa más abierta, contestando preguntas y demás. Así que bueno, les agradezco, gracias Dani, gracias Eduardo, gracias a todos por haber estado. Espero que les haya interesado y que les haya gustado la charla. Un abrazo Dani, un abrazo Johnny, un abrazo a todos los que están viendo y escuchando esta reunión y bueno, hasta la próxima y suerte a todos. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego, buenas tardes.